Listo. Muy bien. Buenos días entonces a todos niños. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar ahora explicando lo que es la intersección de los conjuntos de forma gráfica. Ya hemos visto la unión de forma enumerativa, ya vimos la unión de forma gráfica y ya habíamos visto la intersección de forma enumerativa. Ya solo nos haría falta entonces aprender la intersección de conjuntos de forma gráfica. La intersección de conjuntos, al igual que la unión de conjuntos, niños, vamos a necesitar nosotros para poderla realizar de forma gráfica este esquemita que ustedes pueden ver acá, los dos diagramas de Venn que están intersecados, ¿verdad? El primer diagrama de Venn que ustedes ya saben que representa al primer conjunto de la operación, en este caso el conjunto G, y este diagrama de acá que representa el segundo conjunto de la operación, o sea, el conjunto H, ¿sí? Y ya saben ustedes cómo acomodar los elementos. Cuando hicimos unión de conjuntos de forma gráfica, les expliqué cómo se debía colocar los elementos dentro de la gráfica. Entonces nosotros ya sabemos que como vamos a intersecar el conjunto G y el H, vamos a tomar nada más estos dos conjuntos, ¿verdad? El G y el H. El I ahorita no lo vamos a tomar en cuenta porque el I no lo estamos trabajando ahorita en la operación, ¿sí? El I no lo vamos a tomar en cuenta ahorita. Buenos días a todos, pasen adelante. Entonces, ahorita niños, vamos a realizar la intersección entre el conjunto G y el conjunto H. Vamos a ver entonces. En la parte de en medio, ¿qué se colocaba? Niños, ¿qué colocábamos en la parte de en medio de este esquema? Los elementos que tenían en común. Muy bien, los elementos que tenían en común los dos conjuntos. A ver, el conjunto G y el conjunto H, ¿qué elementos tienen en común? El sol y la estrella. El sol Y el sol. muy bien. La El estrella. sol y la estrella. Entonces el sol y la estrella los vamos a colocar aquí en la partecita de en medio. Ahora, niños, ¿qué elementos tiene el conjunto G que no se repiten en el conjunto H? El corazón, el corazón, el triángulo. El pentágono. Y el pentágono, muy bien. El corazón, el triángulo y el pentágono son los elementos del conjunto G que no se repiten en el conjunto H. Y por último, ¿qué elementos tiene el conjunto H que no se repiten en el conjunto G? La luna. La luna y el rayo o el trueno, ¿verdad? Muy bien. Esos dos. Muy bien. Así que ¿Sí entonces, se dan? profe. ¿Qué manda? Entonces, los conjuntos que no se parecen los ponemos a la par y los que sí se parecen, que son comunes, los ponemos en el centro. Exactamente, los elementos siempre repetidos van a ir en el centro porque si se dan cuenta, en el centro atraviesan los dos diagramas de Venn. Este diagrama de Venn, que le pertenece al conjunto G, atraviesa por ahí, entonces incluye esos dos elementos que están repetidos, mira. Y este diagrama de Venn que incluye a todos los elementos del conjunto H, también incluye al sol y a la estrella, por eso se colocan en medio, porque son elementos que le pertenecen a los dos conjuntos. Y los que solo le pertenecen a un conjunto siempre se colocan a los lados. Los del primer conjunto, que en este caso es el conjunto G, los vamos a colocar a la izquierda y los del segundo conjunto, que en este caso es el conjunto H, los vamos a colocar a la derecha. Y en cualquier operación de conjuntos, como les menciono, se va a hacer de la misma forma, ¿sí? O sea, cuando hagamos unión, cuando hagamos intersección o cuando hagamos cualquier otra operación de conjuntos, la diferencia o la diferencia simétrica, nosotros tenemos que acomodar los elementos de la misma forma, ¿sí? La forma de acomodar los elementos no va a cambiar. Lo que va a cambiar va a ser la forma en que asuramos, ¿sí? ¿Se recuerdan que cuando hacíamos unión en forma gráfica, qué era lo que asurábamos? A ver si alguien se recuerda. Pueden ver sus... Todos los conjuntos. Muy bien. Cuando hacíamos una unión de conjuntos, asurábamos todo el conjunto, ¿sí? Pero ahorita no estamos haciendo unión, ahorita estamos haciendo intersección. Entonces, cuando hagamos una intersección de conjuntos, ¿qué es lo que vamos a asurar? En primer lugar, les quiero preguntar, antes de decirle qué voy a asurar, les quiero preguntar, ¿la intersección qué es lo que busca? Niños, ¿para qué hacemos la intersección? ¿Qué es lo que busca la Solo intersección? los elementos que son iguales, teacher. Muy bien, Anita. Solo los elementos que son iguales, los que están repetidos. Por lo tanto, al momento de asurar, nosotros nos vamos a enfocar únicamente en la parte del conjunto donde se encuentran los elementos repetidos. ¿Y cuál es esa parte donde se encuentran los elementos repetidos? En medio. ¿Qué parte? Muy bien, en medio.
En medio es donde están los elementos repetidos. Entonces, cuando hagamos una intersección de conjuntos de forma gráfica, lo único que tenemos que saber es que tenemos que achurar los elementos que se encuentran en la parte de en medio. ¿Por qué? Porque esos son los elementos que se encuentran repetidos. Entonces, si es unión, intersección, los elementos se acomodan de la misma forma. Los repetidos van en medio, los del primer conjunto van a la izquierda y los que solo son del segundo conjunto van a la derecha. Pero lo que va a cambiar dependiendo de la operación de conjuntos que estemos haciendo es la forma en que vamos a achurar. En la unión teníamos que achurar todo el conjunto, pero en la intersección solo tenemos que achurar la parte de en medio, porque en la parte de en medio es donde se encuentran los elementos que están repetidos. Y en la intersección solo me interesan los repetidos. ¿Sí? ¿Estamos claros, niños, con la parte que hay que achurar cuando hagamos una intersección de conjuntos? Sí, teacher. Sí, teacher. Muy bien. Teacher. Entonces, niños, ahorita vamos a practicar lo que hemos aprendido hasta el momento. Por favor, nos vamos a ir a nuestro librito. Nos vamos a ir a nuestro librito a las páginas 24 y 25. Páginas 24 y 25, por favor. Sí, teacher. Muy bien, niños. En la página 24 tenemos el título del tema que estamos viendo, ¿verdad? De la unión y la intersección de conjuntos. Entonces dice acá en la página 24, formar un nuevo conjunto con todos los elementos de varios conjuntos o solo con los comunes es una operación entre conjuntos. La unión de los conjuntos A y B es un nuevo conjunto al que pertenecen todos los elementos del conjunto A y B, mientras que la intersección forma un nuevo conjunto solo con los elementos comunes de A y B. Lee la información, observa los conjuntos y responde. La Comisión de Actividades Extra Aula del Centro Escolar programó talleres de arte y deporte. Estas actividades deben realizarse los días sábados. El diagrama muestra a los alumnos que se han inscrito en los primeros 2 días. Muy bien. A ver, niños. Tenemos entonces 2 actividades. El conjunto A representa a los estudiantes que se inscribieron al taller de arte y el conjunto D representa a los estudiantes que se unieron al taller de deporte. Entonces, ¿qué estudiantes se unieron al taller de arte? Según los diagramas que tenemos ahí. ¿Qué estudiantes se unieron al taller de arte? Julio, Ana y Lucía. Julio, Ana y Lucía. Julio, Ana y Lucía. Muy bien. Lucía. Julio, Ana y Lucía. ¿Y qué estudiantes se unieron al taller de deporte? Alma, César, Luis y Muy bien. Alma, César, Luis y Lucía. Excelente. Entonces dice ahora, niños, abajito. Al unir los conjuntos A y D, ¿quiénes son los elementos de la unión del conjunto? ¿Sí? O del conjunto unión. Entonces, niños, ¿cómo quedaría la unión del conjunto A y D en forma enumerativa? ¿Cómo quedaría esta unión? Julio, Ana, Lucía, Alma, César y Luis, César. Muy bien. Julio, Alma, César. Alma, Lucía, Ana, Lucía, Luis, César. Luis, Luis. César. ¿Me falta alguien? ¿Me falta alguien? Alma. Luis. Alma. Muy bien. Faltaba Alma. Ahora, niños, ¿a Lucía la coloco 2 veces o solo una vez? Solo una vez. Una vez. Muy bien. Solo una vez. A pesar de que pertenece a los 2 conjuntos, solo la voy a colocar una vez. Muy bien. Ahora dice, ¿quién es el estudiante que se inscribió en arte y en deporte? ¿Cómo quedaría la intersección? Lucía. A y D. Lucía. Muy bien, fue Lucía. Fue Lucía la que se inscribió a los 2 talleres. Por lo tanto, la intersección del conjunto A y el conjunto D nos quedaría nada más como Lucía, porque fue la única que se inscribió a los 2 talleres. Es la única que está repetida, ¿verdad? Entonces, la intersección en estos 2 conjuntos me quedaría Lucía. Muy bien. Entonces, dice, niños, unión de conjuntos. Dados 2 conjuntos A y B, la operación unión se define como un nuevo conjunto formado por los elementos de A y los elementos de B, es decir, todos los elementos. En símbolos se representa como A, U, B. El diagrama de B
Sea cual sea la relación entre los conjuntos, en la unión se colocan todos, por lo que hay que pintar ambos conjuntos. Muy bien. Y ahí están viendo, niños, la unión de F y G, igual que como nosotros lo hicimos en el cuaderno, ¿verdad? Cuando es una unión, vamos a achurar todos los conjuntos, no solo una parte, sino que cuando sea unión, achuramos todos los conjuntos. Muy bien. Ahora dice, intersección de conjuntos. Si A y B son conjuntos, la operación intersección se define como un nuevo conjunto al que pertenecen los elementos comunes entre el conjunto A y el B. En símbolos, A intersección B. Diagrama de Venn. Como solo están los que se repiten, hay que pintar sobre el área intersecada, si la hay. Y entonces ahí tienen ustedes el ejemplo del conjunto FG, de la intersección del conjunto FG, que ahí solo vamos a achurar nosotros la parte de en medio, así como lo vimos también en nuestro cuaderno. Entonces, niños, ahora vámonos a la página número 25. Vamos a ver qué dice el primer ejercicio. Aquí vamos a ir pidiendo ayuda de todos los niños de la clase para que vayan respondiendo una de las operaciones. Así que necesito que levanten su mano los que quieran participar para que vayamos en orden, ¿sí? Para que me vayan ayudando con una operación cada uno, ¿sí? Entonces necesito que dejen sus manitas levantadas para ir yo dándoles la oportunidad de responder una operación a cada uno, por favor. Empecemos, pues. Vamos, niños, en este conjunto, en este primer inciso, perdón, tenemos el conjunto F. En el conjunto F vamos a tener los siguientes elementos. Vamos a tener un rombo, vamos a tener un cuadrado y vamos a tener un triángulo. Luego vamos a tener el conjunto G. El conjunto G, donde solo vamos a tener una estrella. Vamos a ver, una estrella. Un cuadrado. Y un triángulo. Luego vamos a tener el conjunto H. Lo voy a colocar aquí a la par. El conjunto H. Donde solo vamos a tener un rombo. Rombo. Y por último, vamos con el conjunto J. Tiene dos figuras que serían el círculo y el triángulo. Círculo y triángulo. Muy bien. El J mejor lo voy a poner aquí abajo porque no cabe. Ahí está. Entonces, niños, vamos a ir viendo cada una de las operaciones que me piden a continuación en el libro y ustedes me van a ir ayudando a resolverlas. Recuérdense que tienen que fijarse bien en qué conjuntos les están pidiendo que operen, ya que como en el ejercicio tenemos 4 conjuntos, tenemos que fijarnos bien cuál es el ejercicio que nos están pidiendo que operemos. Entonces, vamos a ver primero con la primera operación que sería el conjunto F unión conjunto H. Vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces, quien me va a decir cómo quedaría el conjunto F con el H va a ser Farid. Farid, ¿cómo quedaría la unión del conjunto F con el conjunto H? De hecho, sería el rombo. Ajá. Cuadrado. Ajá. Triángulo. Ajá. Y como ya está otra vez el rombo en el conjunto H, no se pone. Muy bien, Farid, excelente. Farid dice que la unión del conjunto F con el conjunto H quedaría rombo, cuadrado y triángulo. Porque el rombo, como ya aparecía, ya no lo podemos volver a escribir. Excelente, Farid. Entonces, la unión del Pero conjunto faltó F, la estrella. Sarita, es unión del conjunto F con el H, nada más. La estrella está en el conjunto G. Ajá. Es que me vi uno con el G, sí, yo pensé que era ese, perdón, teacher. No, por eso antes de empezar todavía les dije, Sarita, fíjense bien en qué conjuntos les están pidiendo que operen, ¿sí? Ahorita nos están pidiendo el F con el H, porque tenemos 4 conjuntos en el mismo ejercicio, entonces nos tenemos que fijar bien qué conjuntos nos están pidiendo que operemos. El segundo ejercicio, la segunda operación, dice F intersección J, solo intersección. Ahí se fijan bien en la operación. Ahorita es intersección. El I, ¿cómo quedaría la intersección del conjunto F con el J? Quedaría
F con el J sería triángulo. Muy bien, Eli. Triángulo. Nada más. Triángulo. Porque recuérdense que la intersección no es como la unión. La intersección solo es de buscar los elementos repetidos. Y Eli solo buscó los elementos repetidos entre el conjunto F y el conjunto J, que son los que nos están pidiendo en la operación, ¿verdad? Entonces, los elementos repetidos entre F y J serían nada más el triángulo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, Eli. Excelente. Ahora, niños, vamos con la unión del conjunto G con el conjunto H. Unión del conjunto G con el conjunto H. Vamos a ver entonces, ahora me va a ayudar con la palabra David. David, ¿cómo quedaría la unión del conjunto G con el conjunto H? El G con el H. Quedaría estrella, cuadrado, triángulo y rombo. Muy bien, David. Quedaría estrella, cuadrado, triángulo, porque esos son los elementos del conjunto G. Pero también le tendríamos que agregar el elemento del conjunto H, que sería el rombo. ¿Verdad? Como no hay ninguno repetido, entonces colocamos todos los elementos, tanto de G como del conjunto H. Excelente, David. Así nos quedaría la unión del conjunto G con el H. Ahora vamos con Emanuel. Emanuel, ¿cómo nos quedaría la intersección del conjunto F con el conjunto G? Eso sería cuadrado. Cuadrado. Muy bien, Emanuel, pero es F con G. Aparte del cuadrado, ¿qué más? Porque tienes que buscar todos. Y triángulo, teacher. Cuadrado y triángulo. Muy bien, Emanuel. Cuadrado y triángulo. Recuérdense, niños, que en la intersección tienen que buscar todos los repetidos, no solo uno. Entonces, ¿qué elementos se repiten entre el conjunto F y el G? Se repiten el cuadrado y el triángulo. ¿Sí? Entonces, así quedaría la intersección del conjunto F con el G. Ahora vamos a ver cómo quedaría la intersección del conjunto G con el conjunto H. Vamos a ver, intersección del conjunto G con el conjunto H. Y vamos a colocar entonces acá a Briana, ella me va a ayudar ahorita. Ah, no, era Sarita la que tenía la mano levantada, perdón. Es Sarita. Muy bien, Sarita, ¿cómo quedaría la intersección del conjunto G con el H? Solo triángulo. El conjunto G con el H. Ah, no quedaría ninguno, teacher. Ninguno, muy bien. No hay ningún elemento repetido entre el conjunto G y el H. No hay ningún elemento repetido. Por lo tanto, como no hay ningún elemento repetido, ¿cómo vamos a dejar el conjunto de la intersección? Con el signo de vacío. Con el símbolo de conjunto vacío, muy bien. Que sería este de acá. Espérenme, ahorita voy. Este sería el simbolito de conjunto vacío. Muy bien. ¿Sí? ¿Quién tiene una duda? ¿Tenía una duda? ¿Quién dijo teacher? ¿Nadie? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Solo nos faltaría, niños, el último. El F con el J. F unión J. Ya no hay manos levantadas. ¿Qué está pasando? Vamos, levanten la mano los que no han participado. Quiero que todos participen. Carol, muy bien, Carol. Vamos a ver, pues, Carol, ¿cómo quedaría la unión del conjunto F con el conjunto J? La F con el J, teacher, quedaría rombo, cuadrado, Ajá. triángulo y círculo. Muy bien, Carol. Rombo, cuadrado, triángulo y círculo. Muy bien, Carol. Solo esos porque el triángulo en el conjunto J ya estaba repetido en el F. Entonces, como ya lo colocamos en el F, ya no lo colocamos en el J, ¿verdad? Muy bien, solo colocamos una vez el triángulo. Muy bien a todos. Todos ayudaron bastante bien en esta serie. Muy bien, los felicito, están poniendo atención. Entonces, niños, terminemos de copiar aquí para avanzar a la siguiente serie. Terminemos de copiar todos acá. Así avanzamos a la siguiente serie. Ya, teacher. Ya, Muy mis. bien. Muy bien. Ahorita vamos a avanzar a la siguiente serie. Muy bien.
Entonces, vamos a avanzar ahora, niños, al inciso número 2. Avancemos ahora al inciso número 2. Inciso número 2. En el inciso 2 también vamos a tener 4 conjuntos, pero ahora lo tenemos que representar de forma gráfica. Ya no lo vamos a hacer de forma enumerativa, lo vamos a representar de forma gráfica. Entonces tenemos el conjunto A, que tiene los números 2, 4 y 6. Vamos a tener también el conjunto B. En el conjunto B vamos a tener los números, vamos a ver, 4, 5 y 6. En el conjunto C vamos a tener los números 6 y 9. Y por último, en el conjunto D vamos a tener los números 2, 4 y 7. Muy bien. Ahí estamos. Estos son los 4 conjuntos que vamos a tener en esta serie. Ahora, tenemos, niños, que unir los conjuntos, pero de forma gráfica. Unirlos o intersecarlos, ¿verdad? Dependiendo de la operación que me estén pidiendo. En el primer caso, me van a pedir una unión de conjuntos. Entonces, le voy a preguntar en este momento a la señorita Anita. Para unir dos conjuntos, lo primero que tendría que hacer, ¿qué es, Anita? Unir esos dos conjuntos en forma gráfica, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Anita. Teacher, Sí. en el primero Ajá. tendríamos que poner 4 y 6 en medio. Ajá, pero antes de empezar a poner en medio, ¿qué teníamos que dibujar, Anita? Ah, los conjuntos. Los dos conjuntos intersecados, ¿verdad? Esta gráfica que tenemos nosotros acá. Muy bien. Vamos a poner nuestra gráfica. Entonces, dibujamos nuestros conjuntos, niños. Y entonces, en medio, ahora sí, Anita, ¿qué tendríamos que colocar? 4 y 6. 4 y 6. Muy bien. Porque son los elementos que están repetidos entre el conjunto A y el conjunto B. Muy bien. Entonces, colocamos 4. Y vamos a colocar el 6. Excelente. Ahora, Anita, después de haber colocado los elementos repetidos, ¿qué vamos a colocar ahora? El 2 y el 5. El 2 y el 5, ¿en dónde, Anita? En el de la derecha el 5 y en el de la izquierda el 2. Muy bien, Anita. Dice Anita que en el espacio de la derecha van a ir los elementos que son del conjunto B que no están en el conjunto A. Entonces, el que no se repite del conjunto B es el 5 y el que no se repite del conjunto A es el 2 y ese iría del lado izquierdo, como dice Anita. Muy bien. Ahora, Anita, ya que tenemos bien ubicados nuestros elementos, ya solo nos hace falta hacer algo muy importante. ¿Qué es? Ashurar. Ashurar. ¿Y qué tenemos que ashurar si estamos haciendo una unión? Todo el conjunto. Los Todo dos el conjuntos. conjunto. Muy bien, Anita. Como es una unión, vamos a tener que ashurar todo. Todo. Entonces vamos a ashurar aquí. Hacemos nuestras líneas y terminamos de ashurar. Muy bien, niños. Así nos quedaría entonces el primer conjunto. La unión del conjunto A con el B. Nos quedaría entonces en medio los dos elementos repetidos que serían 4 y 6. El 2 que solo le pertenece a A va del lado izquierdo. El 5 que solo le pertenece a B va del lado derecho. Y como es una unión de conjuntos, vamos a ashurar todos los conjuntos. Muy bien. ¿Ya terminaron de copiar este primer conjunto? Ya, teacher. ¿Ya? Ya, teacher. Vamos entonces ahora a hacer el siguiente. Veamos el siguiente de qué trata. El siguiente, niños, es la intersección, dice, del conjunto B con el conjunto C. Intersección del conjunto B con el conjunto C. Vamos a traer el simbolito de intersección. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, niños, ahora vamos a tener que intersecar el conjunto B
con el conjunto C. Vamos a ver cómo nos quedaría. Me va a ayudar para este conjunto. Vamos a ver a quién le toca. El señor Alex. Alex Reyes. Alex, ¿cómo tendría que empezar a ubicar mis elementos del conjunto B y C para realizar la intersección? Primero, ¿cuáles? Mira. ¿Cuáles son los elementos repetidos? Muy bien. ¿Y cuál está repetido entre el conjunto B y el C, Alex? El número 6. El 6. Entonces, ¿dónde coloco el 6? En el centro de los dos conjuntos. Muy bien, Alex. Ahora, ¿qué hago con el 4 y el 5, que son los elementos de B que no están repetidos en el conjunto C? Se ponen en un conjunto, pero no en el centro, sino que solo afuera, o sea, adentro de un conjunto, pero no en el medio. Ajá, ¿de qué lado los voy a colocar en este caso? ¿Del lado izquierdo o Del del lado derecho? izquierdo. Del lado izquierdo, muy bien. Ya saben que los elementos del primer conjunto van del lado izquierdo. El primer conjunto es B porque aparece primero en la operación, ¿sí? Entonces va del lado izquierdo. Y ahora, ¿qué hago con el 3 y con el 9, que son los elementos de C que no se repiten en D? Se ponen en el lado derecho. Muy bien, los voy a colocar del lado derecho. Ahora que ya ubicamos los elementos, Alex, ¿qué tengo que hacer? Achurar en el centro, porque es una Achurar solo el intersección. centro. Muy bien, Alex. Como dice Alex, niños, en este segundo ejemplo solo vamos a achurar el centro, porque el primero era unión, por eso achurábamos todo. Pero como ahorita me están pidiendo intersección, en la intersección solo tenemos que achurar los elementos repetidos, o sea, el centro de los dos conjuntos. Por lo tanto, el segundo nos quedaría de esta forma. ¿Todos lo tienen ya? ¿A todos les quedó? Sí, Axel, sí puede ir. Sí, teacher. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, niños, ahora vamos a ir con el siguiente. El siguiente es la intersección del conjunto C con el conjunto D. ¿Sí? Vamos a hacer intersección del conjunto C con el conjunto D. Vamos a empezar entonces. Conjunto C con el conjunto D. Muy bien. Vamos a pedirle ayuda ahora a la señorita Daira. Daira Isabela. Daira, como tengo que hacer la intersección del conjunto C y el D, voy a ubicar mis elementos primero. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que ver, Daira, entre el conjunto C y el D? Tengo que poner los conjuntos. Ajá, dibujamos los conjuntos y después de dibujar los conjuntos. En el conjunto C, vamos Ajá. a hay que poner el número 3. En el conjunto C, no, primero buscamos los elementos repetidos, ahí te recordás, Daira. Sí, Primero se teacher, buscan pero los aquí en el elementos libro están repetidos. separados. Ah, es que aquí en el libro se los dibujaron separados. Ya los tienen dibujados ahí en el libro. Según yo no los tenían dibujados. Perdón. Bueno. Miren, aquí se puede hacer de dos formas. Como ustedes los tienen separados, vamos a colocar en el conjunto C. ¿Cuáles irían entonces, Daira, en el conjunto C? Teacher, en el conjunto C y D no hay repetidos. Ajá, muy bien. En el conjunto C y en el D no hay ningún elemento repetido, por eso ustedes lo tienen separado ahí en el libro, pero también se puede hacer así junto, como lo tengo yo acá. Pero como ustedes lo tienen separado, van a escribir entonces en el conjunto C. ¿Qué elementos escribimos en el conjunto C, Daira? El número 3, Ajá, el 6 ajá, y el 9. y el 9. Muy bien. Y en el conjunto D, ¿qué elementos vamos a escribir? El número 2, Ajá. 4 y 7. Muy bien. Aquí como los dos conjuntos no tienen ningún elemento en común, ¿cómo se llaman esos conjuntos que no tienen elementos en común? ¿Quién me puede decir cómo se llaman los conjuntos que no tienen ningún elemento en común? Ajenos. Ajenos, muy bien. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la intersección de estos dos conjuntos, no vamos a encontrar absolutamente nada.
que se repita entre ellos. Por lo tanto, niños, la intersección del conjunto C y el conjunto D, ¿qué tipo de conjunto es? ¿Qué tipo de Conjunto conjunto? ajeno. No, Ajenos. son conjuntos ajenos, pero ¿qué tipo de conjunto es la intersección del C y el D si no tiene elementos? Vacío. Es un conjunto vacío, ¿sí? Muy bien, vacío. Ustedes los tienen por separado, así que no van a tener que achurar nada, pero yo siempre los hago así para siempre achurar, ¿verdad? Pero ahí en su libro se los dieron por separado, no hay problema. Ahora, niños, vamos con el último. Rebequita me va a ayudar a hacer el último, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces con el último. Vamos a borrar acá. Solo que si se dan cuenta, en el último conjunto no vamos a tener una gráfica de dos diagramas, sino que vamos a tener una gráfica de 3. Entonces vamos a conseguir ahorita la gráfica de 3 diagramas, ¿sí? Ahorita se las voy a colocar aquí en la pantalla. Teacher, disculpe, yo tengo ¿Sí? una duda. ¿Cuál es tu duda? Digamos que existe un conjunto A y B y lo hacen en diagrama, pero digamos que todo el conjunto se repite. ¿Qué pasa si ponemos todos en el centro y los demás se quedan vacíos? O sea que tú decís que si todos los elementos están repetidos entre los dos conjuntos. Ujú. Sí, quedarían todos en el centro. Los dos conjuntos serían exactamente iguales. ¿Se recuerdan que ya vimos el tema de conjuntos iguales? O Entonces, sea que si son dos conjuntos iguales. no habría ningún problema si, digamos, todo el conjunto está en medio y lo demás queda vacío. No, no hay ningún problema, porque si se repiten todos los elementos, tenemos que ponerlos todos en medio. Ah, ok. Ajá. Ese No era mi habría duda. problema. Sí, ahí no habría problema, Sarita. Ok, gracias, teacher. De nada. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, ay, pero sí, nos queda menos de un minuto. Bueno, mejor, Rebequita, lo dejamos para mañana, ¿viste? Tú me vas a ayudar a hacer pero ya se nos va a acabar el tiempo y no quiero quedarme a medias. Entonces, me vas a ayudar mañana a hacer este que estamos viendo en Teacher, pantalla. hasta mañana ¿Sí? le mandamos Ok, las páginas. teacher. Sí, hasta mañana me envían la Ok, página 25. Hoy solo me tienen que mandar la 24 porque fue la única que terminamos. La 25 me la envían hasta mañana, porque mañana la Teacher. terminamos, ¿oyeron? ¿Sí? Teacher, le mandé a mi duda por el chat. ¿Mandaste algo por el chat? Vamos a ver. Sí, David, sí puede ir. Vamos a ver. Es que al final ustedes me dijeron, Farid, que querían sus propios dibujos, por eso yo no les envié. Solo les mandé los materiales. Ok, teacher. Ajá. Teacher, los materiales no me llegaron. Los materiales están en el link de productividad, ahí los pueden ver. Además ya se los había dado en sociales. No me van a decir que no los copiaron. Teacher, ayer no nos tocó productividad, nos tocó formación ciudadana. En el link de productividad, Anita, les envié los materiales. Ajá, hasta tú le diste enterada. Le pusiste enterada ahorita en la mañana, ¿vio?